Y ahora sí vamos a compartir pantalla. Muy bien, pues empecemos otra vez con estos temas de biología 1 que no pude incluir por completo en los temarios de esta semana, porque pues la materia es muy extensa y nada más son 2 semanas de clase. Entonces, empezamos que es biología 1. En este caso vamos a explorar los temas de cáncer, virus y reacción en cadena de la polimerasa o PCR. ¿Estos por qué? Porque nos ayudan de una manera más o menos interesante poder ver los temas de ciclo celular, reproducción celular y análisis de ADN. Y ahorita, pues, que está de moda ahorita el tema que todo el mundo tiene de la pandemia y pues también para una manera de protección, para no creer en las mentiras falsas y poder tener un entendimiento un poquito más profundo de lo que está pasando ahora mismo. Bueno, primero empezamos repasando el concepto de mitosis. Para los que ya realizaron las actividades en la plataforma, ya saben que es cuando una célula básicamente se parte en dos. Hace todas las preparaciones iniciales y la célula se divide en dos. Primero copia todo su material genético, después empieza a acomodar todos sus organelos y finalmente como que se arrancan los dos pares copiados para que se separen y finalmente se corta la membrana que une los dos nuevas células y al final se obtienen dos células hijas. Aquí se puede ver un ejemplo más en bacterias, como de repente se van partiendo en 2, 4, 8, 16, 32 y así de manera exponencial. Y pues bueno, ya una vez más repasando lo que es el ciclo celular, ya vieron que primero empieza la célula con una fase de G1, que es en donde empieza a crecer hasta que más o menos alcanza el doble del tamaño original de la célula. Ya luego empieza a copiar su ADN, que es en la fase S. Lo que hace, pues, todas las células necesitan ADN para funcionar y pues la célula primero tiene que hacer una copia completa de todo el ADN, que pues es en sí bastante largo. De hecho, si pusieras en línea recta una cadena de ADN de una sola célula, esta mediría cerca de 2 metros. Es muy, muy largo y está empaquetada en algo muy, muy chiquito. Ya luego sigue la fase de G2 en el que la célula termina de crecer y de estas partes que ven aquí, que son las que empiezan a jalar las partes rojitas, son los centrosomas, que son los que al final ayudan a dirigir a todos los organelos y las mismas partes del ADN que aquí están en rojo para finalmente arrancarse y partirse en dos. Aquí ven que primero así como que forcejean y la arrancan y se parten dos células nuevas. Y pues finalmente es la mitosis, que ya es el proceso en sí en la fisión binaria. Y pues bueno, ya que repasamos estos temas, ya podemos explorar un poquito más en lo que es el cáncer. En el caso del cáncer ocurre un problema y las proteínas y los genes encargados de regular este proceso empiezan a fallar. Y esto deriva en que la célula se empieza a no tener ningún control de qué tanto debe de crecer. Es decir, por ejemplo, imagínense en una herida. Se hacen una herida y de repente esta empieza a sanar, las células se dividen y al final una serie de mecanismos moleculares controlan que nada más se sane hasta la herida y se acabó. Ya no se siguen reproduciendo más células, ya se cerró el daño y ya las células hicieron lo que tenían que hacer. En el caso del cáncer, una célula cualquiera, de repente le dan ganas de empezar a dividirse sin control, se empieza a dividir primero 2, 4, 8, igual de manera exponencial, y empieza a formar agrupaciones. Después esas agrupaciones empiezan a desarrollar otras mutaciones que les permiten empezar a pedir recursos del cuerpo, como se ve aquí, empieza a crecer este tumor y empieza a inducir la formación de vasos sanguíneos para empezar a robar nutrientes del cuerpo de manera más efectiva. Uno de los problemas con el cáncer es que nada más se alimenta de azúcar, no puede alimentarse de grasa y pues el azúcar es nuestra fuente principal de energía, así que todo el tiempo nos tiene como que cansados, decaídos, pues nos da para abajo, nos empezamos a sentir mal. Y finalmente crece hasta que se forma pues un tumor visible, en este caso parece que este es un melanoma. Y ya cuando llega a este paso es cuando lo empezamos a detectar y es cuando pues ojalá y todavía sea tratable.
Y es más o menos así como se comportan todos los cánceres. Hay unos que son más agresivos porque se empiezan a partir desde el grupo original de células cancerígenas, se migran a otras partes del cuerpo y empiezan a generar otros tumores y de ahí pues encuentran un lugar nuevo en el que crecer y nos comen más rápido. Y pues bueno, ya luego vemos otros tratamientos novedosos contra el cáncer para no ver que ya hay otras opciones además de la quimioterapia y de la radiación. Aquí vemos que hay últimamente experimentos en donde se trata de incentivar a que el sistema inmune se coma más rápido el cáncer. Se utilizan otra vez diversas técnicas moleculares para poder marcar el cáncer de manera efectiva y para poder activar las células cancerígenas y que éstas empiecen a comer a las células cancerosas. Aquí vemos una célula T de nuestro sistema inmune comiéndose a una célula cancerígena. Y aquí vemos un ejemplo que no es una célula cancerígena, este es un gusanito de los que a veces están en los ostiones que de repente entra en contacto con el sistema inmune y pues el sistema inmune se lo empieza a comer. Algo así parecido ocurre cuando empieza a responder, pero en este caso sería para un tumor que acaba de ser descubierto y de repente se le lanza todo el sistema inmune arriba y pues se lo come. Es un mecanismo muy efectivo de nuestro cuerpo. Y el último que pues está todavía en desarrollo es en buscar las secuencias genéticas que empiezan a fallar, que pues están mal, y empezar a utilizar las técnicas novedosas de edición genética para poder corregir los errores. Aquí se ve cómo va corriendo feliz la proteína del Cas9, del sistema de CRISPR, para poder evitar las letras del genoma que tuvieron errores y que dieron lugar al cáncer. Y pues bueno, ya después pasamos al tema de los virus, que en el caso de los virus, pues ya les había explicado un poco antes, que pues son moléculas, todavía se debate sobre si están vivas o muertas, porque pues no se pueden reproducir solas. Pero en el caso de estos siempre necesitan una célula, ya sea de un animal o de una bacteria o un hongo o cualquier otro tipo de célula que se pueda reproducir por sí misma para pedir prestado o mejor dicho, robar su maquinaria molecular para poder reproducirse. Aquí, por ejemplo, vemos cómo llega un virus, se inserta una de las llaves y después esas llaves moleculares le permiten ingresar al interior de la célula. Esto es algo muy específico y pues sí necesita tener la llave específica del virus para poder insertarse en la cerradura específica de la pared de una célula. Aquí también vemos esta parte que dice lock, se refiere a candados y pues cada uno de los pelitos que tiene el virus serían las llaves. Y de esa manera, en cuanto se presenta la llave correcta, la célula es como de que, ah, sí te conozco, entonces te voy a dejar entrar. Y ya una vez que entran, pues el virus hace de las suyas, se empieza a reproducir más y más, empieza a tomar prestadas partes de la membrana para poder producir más virus. Y al final muchas veces llega al momento en el que el virus termina reventando la célula y pues ya es como que nace un enjambre de virus de cada una de las células y cada uno de esos virus puede infectar a una célula sana y seguir repitiendo el proceso y pues también es algo que se produce de manera exponencial pero aún más rápida. Es decir, si por ejemplo un virus infecta una célula y digamos que siendo generosos nada más produce otros 100 virus, infectan otras 100 células y luego esas 100 células cada una otras 100 y pues ya tendríamos que en la tercera generación tendríamos algo así como de 10,000 virus en 2 generaciones. Así que pues sí, es un mecanismo de reproducción bastante rápido y es bastante peligroso. Pero de alguna manera nuestro sistema inmune hasta cierto punto puede luchar contra esas cosas. También se desarrollan medicamentos que interfieren con la capacidad del virus para poder moverse dentro de la célula. De hecho, así es como suelen funcionar los antirretrovirales. Otros mecanismos más comunes son del anticuerpo, que el anticuerpo lo que hace es que se pega a cada una de las llaves del virus y como ya están todas bloqueadas, ya no puede el virus entrar a las células. Es así como funcionan las terapias por anticuerpos. Haz de cuenta que saturan todas las llaves del virus y ya no pueden, ya no caben en las cerraduras de las células. Y pues empezamos para la extracción de ADN. Imagínense que pues las pruebas que hacen ahorita de que agarran, llegan, te insertan hasta quién sabe qué tan adentro de la nariz la sonda para extraerte un moco de hasta quién sabe ahí arriba.
y ya esa es la muestra que te toman para llevar a analizar. Esa muestra ya después se le realizan diferentes procesos químicos para poder purificarla o, entre comillas, quitarle las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, todo lo que podría estorbar, porque algunas proteínas pueden degradar el mismo ADN, y los carbohidratos y los lípidos pueden interferir con los otros químicos que van a hacer falta más adelante en el proceso. Aquí vemos cómo se está purificando, y esta cosa blanca que ven que va empezando a subir es el ADN que está siendo purificado en este proceso químico. Es algo muy delicado porque pues el ADN y en especial el ARN de los virus es una cosa que prácticamente se degrada con casi cualquier proteína y hasta con la luz del sol. Así que sí, es una técnica que requiere de mucho cuidado, de mucha experiencia y de mucha pericia. Y pues es algo interesante y sí es una demostración de habilidad de parte de cada uno de los analistas, y sí es una manera, un motivo para poder reconocer sus esfuerzos de cada quien. Son muchos años de estudio, de práctica, y finalmente para poder obtener bandas como estas, para poder saber si es que de verdad se obtuvo el ADN del virus. ¿Cómo se sabe? Pues bueno, primero empecemos explicándoles lo que es la PCR, o reacción en cadena de la polimerasa. En esta, pues ya que se extrae el ADN limpio, como quien dice, puro ADN, puras letras, pura adenina, guanina, timina, citosina o uracilo, ya se puede empezar a realizar un proceso similar a este, en el que por cambios de temperatura, primero se activan todos los compuestos que se van a utilizar para la prueba, y después otro cambio de temperatura induce a que todo el ADN que está allá adentro que extrajeron se separe en dos. Ya ven que el ADN va en doble hélice, que siempre van apareadas C con G y A con T, pues aquí se separan en caso de que estén juntos, y después de que están separados, se utilizan unos marcadores que se mandan a hacer. Esos marcadores coinciden con ciertas letras. Es como si fuera una especie de código que coincide con el ADN que tú sabes que estás buscando. Ya, por ejemplo, si buscas una secuencia enorme y realmente larga de letras de ADN, al final, pues cuando quieres encontrar alguna, ya nada más buscas una que tenga más o menos unas 18 letras de cada lado de aquí y otra de 18 letras de cada lado del otro lado de aquí abajo. Y ya sabes que se van a juntar en donde empieza y en donde termina el ADN que quieres encontrar o ubicar. Ya después, con cambios de temperatura, estas secuencias se pegan en la parte donde quieres empezar y donde quieres terminar. Y finalmente, en donde se pegaron, hay otra sustancia química que se le agrega a la reacción, que también se activa con un cambio de temperatura, y se empieza desde donde lo sacaron, se empieza a terminar de rellenar las letras que faltan. Ya como que va viendo la que está del otro lado, y empieza a poner la que falta del otro. Y después el proceso se vuelve a repetir. Estas dos que estaban aquí juntas se vuelven a separar, se vuelven a pegar los mismos marcadores de un lado y del otro, y así, como ven, en cada ciclo se van haciendo más y más copias del ADN de interés, hasta que al final de unos 30, 20, 18 ciclos ya obtienes muchas, pero que muchísimas de estas copias, y obtienes muchas copias iguales. ¿Para qué sirve esto? Porque cuando lo van a poner a analizar, por ejemplo, aquí hay unos ejemplos de como aquí donde se pone la muestra del ADN. Aquí es un ejemplo con una muestra de ADN muy grande, así que por tanto va a ser una molécula muy pesada. Una de tamaño medio, haz de cuenta, imaginemos que esta tiene 1000 pares base o 1000 letras, este tiene 500 letras y este tiene unas 10 letras, 10 o 20 letras. La que pesa 1000 letras, pues obviamente va a tardar un ratito en caminar porque está muy pesado. Es como arrastrar una piedra de unos 1000 kilos, comparado con arrastrar una piedra de 500 kilos, y comparado con arrastrar una piedra de 20 kilos, que te la puedes llevar tú hasta sin una carreta. Aquí pues vemos que se va a ir moviendo con mayor facilidad la molécula más ligera, y las más pesadas se van a ir quedando pues atrás. Aquí, pues como cada una de estas cadenas va a tener diferente longitud, si tú ya sabes cuántas letras tiene la secuencia de ADN que estás buscando en el virus,
pues obviamente vas a saber cuánto va a pesar por qué tantas letras tiene y vas a saber más o menos en qué punto va a estar aquí parado en relación a otras moléculas o más pesadas o más ligeras. Es una manera de saber si encuentras una mancha en donde debe de estar una marca de ADN o una huella del ADN del peso que estás buscando, ya te das la idea de que sí encontraste el virus y que pues la prueba fue exitosa. Aquí vemos un ejemplo en donde están analizando ADN, por ejemplo, para una prueba de paternidad. Aquí tenemos un bebé pececito, aquí tenemos a la mamá pececito y aquí tenemos al papá pececito. Se les hace la prueba del ADN, se les extrae, se aplican unas enzimas que cortan en lugares específicos y ya se obtienen aquí pues secuencias de diferentes pesos. Vemos que el papá tiene genes de tanto peso en diferentes secciones cuando se realiza la prueba al final. La mamá también tiene genes que se paran en diferentes secciones porque tienen diferentes pesos. Y el hijo, que se supone que es una combinación de los dos, aparecen las secuencias del ADN que a veces se alinean con las del papá, a veces se alinean con las de la mamá, a veces con las del papá y así. Así es una manera en la que puedes decir que pues este sí es hijo de los dos. No hay manera de negar que pues de la madre, pues sí, una madre nunca puede negar a sus hijos, pero el padre siempre trata de escabullirse y esa es una manera de como de agarrarlo y de que pues no darle chance de que se haga para algún lado. La prueba del ADN es absolutamente certera. Si da positivo, pues ya no hay para dónde hacerse, es tu hijo. Ya después, si tienes todavía más dudas y todavía dudas de esta técnica de que, pues, no, igual la molécula sí pesa lo mismo, pero no son las mismas letras, ya se puede utilizar una técnica como esta, en donde se van marcando diferentes partes del ADN a diferentes longitudes y después se van leyendo con una cámara muy pequeña y se van secuenciando. Ya cada uno de estos colorcitos que están aquí fosforescentes se va traduciendo a una letra. Esta es una metodología que se conoce como pirosecuenciación y te ayuda a conocer qué tipo de genes o qué letras tiene el gen con el que estás tratando. Y pues eso sería todo. Me espero yo, no es para que se lo aprendan al pie de la letra o para que les vaya a poner un examen o algo así, es nada más para que pues sepan que estas cosas son reales, no es magia, es bastante esfuerzo, es bastante investigación y es mucho, más que nada dedicación y gusto por este tipo de temas. Bueno, ya esa sería la clase de hoy. Traté de hacerla un poco más rápido que la última vez porque sí, la última vez me tardé como media hora. Y ahora me gustaría saber si tienen dudas de esto y principalmente si tienen dudas sobre el proyecto. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Primero, pues gracias, ¿verdad? Estuvo muy interesante la clase. Muchas gracias. Ajá, y yo tenía una pregunta sobre el proyecto. Ah, Ajá, es que estoy haciendo un cartel sí. en Picture y quería saber si debe tener mis datos, así por ejemplo mi nombre, la fecha y todo eso. La fecha de preferencia, si tu nombre ya es opcional, ya con que yo sepa que tú lo hiciste, si es que te da pena por algún motivo, porque también estaba pensando en publicar algunos, pero pues obviamente primero les iba a pedir permiso. Ah, ajá. Ah, bueno, ok. Pero ya esa decisión tuya, tu identidad, ya nada más con que yo sepa que lo hiciste tú, pues ya con eso basta. Y también la fecha, porque la fecha siempre es algo bueno saber porque entre más nuevo es algo, es más relevante, como regla general. Ok, profe. Gracias. Ajá, no hay problema. Lenin, ¿tienes alguna duda? Ninguna. Ya terminaste el proyecto. No, pues sí, ahora tú ya me lo habías entregado. Sí, es cierto. Pues bueno, si ya quedó claro para ustedes, espero que se hayan entretenido un poco con esto de los pececitos y del ADN y los virus. Sí, profe, sí. Estuvo buena la plática. Pues bueno, ya aquí me aventé un monólogo de unos cuantos minutos. Espero yo que se les haya hecho interesante y pues si ya eso fue todo, entonces
Nos veremos otro día. Sí, Ya, profe. ya se pueden desconectar, ya nos vemos. Muchas gracias por haberme acompañado y no haberme dejado hablando solo. Ok, profe, sí. Sale. Adiós. Adiós.